Estamos de regreso en su programa Lo que ellas quieren. Estamos hablando el día de hoy sobre el consciente, el inconsciente, la dinámica del inconsciente. Un poquito, porque realmente es un tema complicado, Gaby. Se me hace que tenemos poquito tiempo, pero no, si a usted le interesa esto, no se quede con lo que estamos diciendo. Hay muchísima literatura en donde se puede encontrar mucho más de esto, ¿no? Hay realmente escritos muy valiosos porque realmente esto en muchos sentidos llega a revolucionar la concepción que tenemos de cómo llevamos nuestra vida, de qué es lo que nos impulsa a vivir. Y es bastante interesante porque hay una idea, Gaby, que a mí me fastidia, para ser sincero, en donde se habla como de las nuevas psicologías, ¿no? No. Pero bueno, es que lo de ahora es esta otra cosa, o lo de ahora es la fresoterapia, porque hacemos terapia con fresas, porque las fresas se acaba de descubrir que tienen un trasfondo metafísico. No tiene que ver con eso. Cuando nosotros estamos hablando desde un punto de vista psicoanalítico, no son los debrayes de algún señor cuando se encerró en su cuarto. Es un pensamiento que está adherido a una idea filosófica, a raíces filosóficas, a muchos otros autores, y que un autor en el principio, que era Sigmund Freud, hace una reinterpretación de esas lecturas aplicado a la clínica y aplicado al entendimiento de nuestra conducta. Por eso es que de repente se va haciendo esta idea de que es que si es ciencia, no es ciencia, es que si es verdad, que no, qué terapia sí me sirve, qué terapia no me sirve, entonces será en la que yo me siento cómodo. Acá tendríamos que entender que hay un encuadre. Si vemos a Sigmund Freud en sus principios, Sigmund Freud tenía estudios alrededor de la medicina y lo podríamos catalogar como un neurólogo incipiente, ¿no? Porque en ese entonces pues no había esta especialidad, ¿no? O sea, era médico y uno se iba especializando, pero por los estudios, no porque hubiera una escuela de especialización como tal. Y era una fantasía en ese entonces de Sigmund Freud que todo esto tenía un trasfondo biológico, ¿no? En sí está esta idea de Sigmund Freud que plantea en alguna entrevista que a él le gustaría llegar al momento en el que se descubriera cuáles eran las áreas cerebrales que iban ocupando estas instancias, el yo, el ello y el superyo. Y poco a poquito podríamos darnos una idea de que no es como tal, no es que hayan centros en específico. Pero hace ratito, Gaby, dijiste algo que a mí se me hizo muy interesante, que es esto de la corteza cerebral. Poco a poco nos hemos ido dando cuenta, ¿no? Cómo funciona nuestro cerebro, cómo hay partes primitivas en nuestro cerebro, cómo hay partes de placer y cómo hay partes en donde entra el raciocinio, ¿no? El raciocinio. Cómo están áreas del lenguaje, cómo estamos controlando impulsos. Todo esto no quiere decir que nos íbamos a encontrar un muñequito como en la rosca en el cerebro de alguien y dijera yo soy el yo y yo soy el ello. No, pero cuando estamos hablando de este tipo de comportamientos, ¿no? Cuando estamos hablando de estas instancias psíquicas, estamos hablando de un funcionamiento neuronal, estamos hablando de un funcionamiento biológico y psicológico, porque somos ese matrimonio entre carne y sentimientos, ¿no? No es que se explique solamente con una cosa o con la otra, sino que esto nos permite entender por qué hacemos lo que hacemos. Tristemente, Sigmund Freud encuentra nuestras razones en las raíces más primitivas y como lo más feíto que tenemos como seres humanos, ¿no? En nuestro instinto, en el instinto transformado en pulsión. Y esto realmente como que pareciera que desvirtúa las ideas, porque entonces se habla mucho de sexo, ¿no? Es que todo es sexo. Explíqueme algo que no empiece con el sexo, como el impulso creador de la vida. Claro. Y algo que a mí me parece muy loable y fundamental en, digamos, como lo acertadas que son estas ideas, todas estas teorizaciones que hace Freud. Y Freud junto con su equipo de los miércoles, porque no es que todo se le haya ocurrido nada más a él, Claro. sino que él condensaba estas ideas y las exponía, es que estaba muy encajado en encontrar la verdad, en entender simplemente. Muchas de estas neoterapias que aparecen, neo entre comillas porque se van a cuestiones arcaicas como chamánicas o se van a cuestiones arcaicas como la frenología,
o entendimientos que se tenían muy, muy básicos, los humores, ¿no? Es que yo soy sanguíneo, yo soy tal. Uno dice, bueno, ¿qué pasa? No es como si te siguieras... Del mismo autor que le trajo las leyes del movimiento aristotélicas. Sí, entonces acá la cuestión con Freud es que está con un interés puesto en entender, no en autosatisfacerse a través de su teoría, y esto es algo verdaderamente difícil. Hoy mismo, repito, año 2016, tenemos toda la cuestión de la ciencia, tenemos toda la cuestión de una cantidad de instrumentos, etcétera. ¿Y qué es lo que lees tú en las publicaciones, a veces pseudocientíficas, de esta, que luego ya tiene la revista, no voy a decir el nombre pero la revista XYZ tiene su página de Facebook, ¿no? ¿Cuáles son las publicaciones que te presentan? Fíjate en los títulos. Se ha descubierto el gen de la depresión, ¿no? Y uno dice, wow, se descubrió el gen de la depresión, y le abre y son así como 4 líneas. Estoy leyendo algo científico. No estás leyendo algo científico y además no está fundamentado. ¿Por qué nos atraen tanto estos títulos? Verdaderamente este narcisismo tan fuerte que tenemos como individuos y luego como sociedad nos obliga a veces a simplemente sonar contundentes y querer tener la razón sin importar si la tenemos o no. Entonces damos estos absolutos, ¿no? Estas declaraciones. Y lamentablemente muchas de estas cuestiones van en ese sentido. Por ejemplo, uno escucha la seguridad con la que dicen las cosas, ¿no? Lo que pasa es que el agua, dependiendo de cómo le hables, cambia sus moléculas y es un hecho científico. Y te lo puedo comprobar. Y uno dice, bueno, cualquiera que diga eso con esa seguridad, ha de ser cierto. Pues no, no, lo triste es que no. Entonces, y la cuestión es que ahorita pues hay muchísimos medios de difusión y eso se difunde tanto que se considera que es cierto, ¿no? Pero lo que da más seguridad a las personas es decir que es absolutamente irrefutable su teoría y que es cierta. Y Freud no tenía eso. Freud incluso tiene escritos en donde publica sus fallos, ¿no? ¿Y por qué? No porque se esté disculpando, en ningún momento se disculpa, sino porque quiere entender qué fue lo que pasó. Y eso es lo que verdaderamente hace que él haya dejado una teoría tan, tan valiosa. Vamos a ir un pequeño corte y regresamos. Si usted desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque al 3623-0150 o al 333-450-8888.